Hola a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Eugenio Enrique Ramos y les doy la bienvenida a otro video de la serie Administración de Linux, la guía completa. Vamos a continuar con el capítulo 3, titulado El sistema de archivos de Linux. En el video de hoy hablaremos sobre el uso de las redirecciones en Linux. En el video anterior les comenté que cada comando que ejecutamos tiene tres flujos de datos conectados: stdin o entrada estándar, stdout o salida estándar y stderror o error estándar. Además, también les comenté que las canalizaciones nos permiten enviar la salida de un comando hacia la entrada de otro comando y que las canalizaciones son un tipo especial de redirección. ¿Pero qué es exactamente una redirección? Bueno, las redirecciones, como su nombre lo indica, nos permiten redirigir la entrada o salida estándar desde o hacia un archivo. Normalmente, cuando ejecutan un comando, esperan ver el resultado de dicho comando en la terminal o consola, es decir, en la pantalla. Esto es conveniente la mayor parte del tiempo, pero a veces es posible que deseemos guardarlo en un archivo para conservar este registro, introducirlo en otro programa o enviárselo a otra persona. Para redirigir la salida de un comando hacia un archivo, debemos utilizar el operador de reducción mayor que. Cuando utilizamos este operador, le indicamos al comando que deseamos que la salida se guarde en un archivo en lugar de imprimirse en la pantalla. Veamos un primer ejemplo sencillo sobre el uso de redirecciones. Ejecutemos el siguiente comando. Como era de esperar, el resultado del comando se ha imprimido en pantalla. Ahora voy a utilizar la redirección para enviar la salida del comando anterior hacia un archivo. Veamos qué es lo que ha sucedido. El operador mayor que ha redirigido la salida del comando ls-l hacia un archivo nombrado ls.txt en lugar de imprimirlo en pantalla. Aquí pueden ver que automáticamente se ha creado un archivo llamado ls.txt en nuestro directorio de trabajo actual. Y no hemos tenido que crear dicho archivo antes de guardarlo. Si mostramos el contenido de dicho archivo, pueden ver que muestra el resultado del comando ls-l. Ahora, ¿qué pasaría si volvemos a redirigir la salida de un comando hacia el archivo que se ha creado? Como pueden ver, he redirigido la salida del comando ifconfig hacia el archivo ls.txt. Y cuando visualizamos el contenido del archivo, podemos notar algo importante. El archivo fue sobrescrito y el resultado del comando ls-l ya no existe. Entonces, viendo esto, podemos llegar a una conclusión. Cuando se utiliza la redirección de salida, habrán dos escenarios. El archivo se crea si no existe, o se sobrescribe si ya existe. Ahora, si desean que el contenido del archivo no se sobrescriba, pueden hacer uso del operador doble mayor que. Veamos un ejemplo. Aquí pueden ver el contenido del nuevo archivo que se ha creado, nombrado salida.txt. Si se fijan, primeramente tenemos el resultado del primer comando. Y luego, como hemos utilizado el doble mayor que, el resultado del segundo comando se agregó al final del archivo, lo que nos permite ver el resultado de ambos comandos. Esta es una gran diferencia y es importante. Cuando utilizamos el símbolo de mayor que, el archivo en cuestión se sobrescribe
y cuando utilizamos el doble mayor que, el nuevo contenido se adjunta al final del archivo, en lugar de sobreescribir el contenido existente. Veamos otro ejemplo. Si se fijan, en este ejemplo hemos utilizado el doble mayor que. Deben tener en cuenta que el archivo usuarios.txt no existía, por lo que ha sido creado. Entonces, cuando utilizamos el doble mayor que, se crea el archivo si no existe, o se adjunta el nuevo contenido al final si ya existe el archivo. Ahora, anteriormente en la serie, les he dicho que en Linux todo es o se trata como un archivo. Entonces, para enfatizar en este concepto, les mostraré cómo incluso la terminal se trata como un archivo. Veamos cómo funciona esto. Primeramente, deben conocer el comando tty, que se utiliza para mostrar el nombre del archivo que representa la terminal que estamos utilizando. Aquí pueden ver el archivo con nombre 1, que se encuentra en la ruta barra invertida hacia adelante dep barra invertida hacia adelante pts. Entonces, voy a ejecutar un comando en esta terminal de abajo y luego redirigiré la salida de ese comando hacia el archivo 1, que representa la terminal de arriba. Si se fijan, la salida del comando ifconfig ha sido escrita en el archivo 1, que representa la terminal de arriba. Esto sería como una mensajería instantánea básica. Pueden ver que la cadena que he escrito ha aparecido en la terminal de arriba. Bueno, sigamos adelante y hablemos ahora sobre la redirección de errores. En el video anterior les comenté que cada flujo de datos tiene un número asociado. Aquí en la diapositiva pueden ver el número de cada flujo de datos entre paréntesis. Por ejemplo, para stderror se utiliza el número 2. Si colocamos ese número antes del operador mayor que, podremos redirigir el error estándar. Y en el caso de que no se utilice ningún número, como hemos hecho hasta el momento, el valor predeterminado sería 1, que es el número asociado a la salida estándar. Veamos algunos ejemplos. Voy a ejecutar un comando que generará un mensaje de error. Como pueden ver, se ha generado un error, ya que un usuario sin privilegios no puede ver el contenido del archivo shadow. Entonces, para redirigir ese mensaje de error hacia un archivo, usaré el número 2, que identifica al error estándar. Deben tener en cuenta que no está permitido usar espacios entre el número 2 y el símbolo de mayor que. Si se fijan, el error que ha generado el comando anterior no se ha mostrado en la terminal. En cambio, ha sido redirigido hacia el archivo error.txt y dicho archivo ha sido creado ya que este no existía. Ahora, deben tener en cuenta que las mismas reglas de la redirección de salida estándar se aplican también en la redirección de error estándar. Además, si desean agregar contenido al archivo, en lugar de sobreescribirlo, deben usar el número 2 y el operador doble mayor que. Pueden ver que esta vez el error generado se ha agregado al final del archivo. Aquí tienen otro error.
Aquí pueden ver que nuevamente el error generado ha sido agregado al final del archivo. Ahora, también es posible redirigir tanto la salida estándar como el error estándar de un comando. Por ejemplo, un mismo comando podría producir resultados normales y errores. El comando que acabo de ejecutar, primeramente, ha impreso las últimas dos líneas del archivo passwd y luego ha generado un error, ya que el usuario Samus no tiene permisos para leer el archivo shadow. En este caso, podemos redirigir tanto la salida estándar como el error estándar hacia un archivo. En este ejemplo, ambos archivos serán creados si no existen, o se sobreescribirán si ya existen. Aquí pueden ver la salida del comando. Y aquí pueden ver el error generado. Ahora, en el ejemplo anterior, hemos redirigido la salida estándar y el error estándar hacia archivos diferentes. Pero si lo desean, pueden efectuar ambas redirecciones hacia el mismo archivo. Para lograr esto, debemos redirigir la salida estándar hacia un archivo y el error estándar hacia la salida estándar. Primeramente, redirigimos la salida estándar hacia un archivo y luego redirigimos el error estándar hacia la salida estándar. Si se fijan, para redirigir el error estándar hacia la salida estándar, debemos utilizar el símbolo de ampersand y luego el número 1, que si recuerdan, ese es el número que representa la salida estándar. Aquí pueden ver que el archivo contiene tanto la salida estándar como el error generado. Deben tener en cuenta que si no utilizamos el símbolo de ampersand, en lugar de redirigir el error estándar hacia la salida estándar, lo que pasaría sería que el error estándar sería redirigido hacia un archivo llamado 1. Si se fijan, esta vez el error estándar ha sido redirigido hacia el archivo 1, ya que no hemos utilizado el símbolo de ampersand. Ahora, también pueden combinar la redirección de comandos con las canalizaciones. Por ejemplo, voy a filtrar la línea que contiene la dirección MAC en la salida del comando y fconfig utilizando una tubería. Aquí tienen la dirección MAC y este comando mostrará las líneas que contengan la cadena Ether. Aquí tienen el resultado del comando. Ahora vamos a guardar esta salida en un archivo utilizando una redirección. Como ven, la salida del comando, en lugar de imprimirse en la terminal, ha sido redirigida hacia el archivo MAC-Ether. Ahora, si solo desean obtener la dirección MAC sin cadenas de texto adicionales, pueden lograrlo utilizando el comando cut. Aquí pueden ver que esta vez
solo se muestra la dirección MAC en el contenido del archivo. Lo que hemos hecho con este comando es enviar la salida del comando grep hacia el comando cut. Y con este comando hemos cortado líneas en esa salida, utilizando un delimitador de campo, que en este caso sería un espacio en blanco. Y luego establecemos la sección o el número de campo a cortar, que en nuestro caso es 10. Veamos otro ejemplo sencillo con el comando cut. Imaginen que desean cortar el primer campo que representa a los usuarios que usan 2 puntos como delimitador. Sería de esta manera. Pueden ver que esta vez la salida del comando solo muestra a los usuarios. Si desean, pueden cortar el identificador de usuario, que sería el tercer campo. Bien, imaginen que desean almacenar y ver la salida de cualquier comando al mismo tiempo. ¿Cómo podrían lograr esto? Por ejemplo, si ejecutan un comando correctamente usando una redirección, la salida se redirigirá a un archivo, sin mostrarlo en la terminal. Como ven, no se muestra el resultado del comando. Y aquí es donde entra en juego el comando T. Este comando, básicamente, rompe la salida de un comando para que pueda mostrarse en pantalla y guardarse en un archivo al mismo tiempo. Veamos un ejemplo. Este comando solo muestra la salida en la terminal. Y este comando guarda la salida en un archivo en lugar de mostrarla en la terminal. Pero nosotros lo que queremos es una combinación de ambos comandos, para que el resultado se muestre en pantalla y se guarde también en un archivo. Entonces, en lugar de utilizar la redirección de salida, usaremos una tubería y el comando T. Aquí pueden ver el resultado del comando. Y aquí pueden ver el nuevo archivo que ha sido creado. Y su contenido muestra la misma salida que en este caso. Ahora, de forma predeterminada, el comando T sobrescribe el archivo. Pero utilizando la opción "-a" minúscula, pueden indicarle que en lugar de sobreescribirlo, adjunte el nuevo contenido. Aquí pueden ver que la salida del comando ha sido agregada al final del archivo, en lugar de sobreescribir su contenido. Ahora, si lo desean, pueden guardar el resultado de un comando en varios archivos. Veamos la versión del kernel. Esta es la versión del kernel en ejecución. Pueden ver que esta vez el resultado del comando se ha mostrado en pantalla y se ha guardado en ambos archivos. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que el contenido mostrado haya sido de su agrado. Nos vemos en el próximo video.